está hablando de la luz de Él. Hoy. Por tanto, si oyeres hoy su voz, dice, no te endurezcas, ponle atención. Escúchale a Él. Y fíjese en la reflexión del apóstol aquí. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo nos probamos a nosotros mismos si no nos exponemos delante de Dios? ¿Cómo te pruebas a ti mismo? Nosotros a veces nos justificamos a nosotros mismos, pero probarnos a nosotros mismos únicamente cuando nos exponemos a la palabra del Señor, a la voz de Él, para que Él nos diga. Creo que el salmista reconocía esto cuando dijo, examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda eterna. Creo que el salmista estaba muy convencido ya que el único capaz de examinarnos correctamente es Dios, porque nosotros nos autojustificamos, ¿verdad? Nosotros nos autojustificamos y luego caemos en condenación. Y la condenación no viene de Dios. El diablo siempre está buscando cómo ponernos tropiezo. Cuando alguien se siente en condenación, no es capaz de relacionarse con Dios correctamente, porque la misma condenación que experimenta le hace esconder su rostro de Dios. Cuando Dios habló al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él se estaba escondiendo de Dios. Y lo primero que hizo fue justificarse. Dios quiere que estemos expuestos delante de Él. Así que, ¿cómo nos probamos? Pues expóngase delante de Dios para que Él lo examine Él y le muestre lo que es necesario quitar. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí mismo. O sea, Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere intimidad, Él quiere comunión, ¿verdad? En nuestra reflexión en la palabra la semana pasada, el Señor nos llevó a considerarlo a Él en la figura de la sabiduría. ¿Recuerdan? Considerar al Señor como la sabiduría. El testimonio del Señor es que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La obra del ungido de Cristo, en ella se manifiesta la sabiduría de Dios y cómo Dios corrige, cómo Dios castiga, cómo Dios restaura, cómo Dios edifica. Porque si recuerda, vimos que Dios al hijo que ama lo castiga. Dice que aún azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquel que viene el Señor lo tiene que corregir. Y eso es lo que sucede cuando nace una nueva criatura, y me refiero en el espíritu. El Señor tiene que corregirle, porque su alma no es conforme a Dios. Ahora es una nueva criatura por el espíritu, pero su alma no es conforme a Dios. Entonces la sabiduría inicia su trabajo con nosotros. Consideramos también a un hombre que pidió sabiduría. Si recuerdan, leímos en la carta a los reyes, ¿verdad? Y también lo cita la carta a las crónicas de los reyes, como Salomón pidió sabiduría
y Dios se la concedió. Le dijo, yo voy a estar ahí, ahí va a estar mi palabra contigo, porque la palabra de Dios es la sabiduría. Y quiero recordar, hacer un poco de remembranza acerca de eso, antes de continuar. Vaya a la segunda carta de las Crónicas, capítulo 1. Ya había muerto Saúl, primer rey de Israel. Ya había muerto David, segundo rey de Israel. Y ahora Salomón es el rey. ¿Sí? Pero dice la Escritura que él era joven, tierno de edad. Y la tarea que ahora él, con la cual él se confrontaba, pues era una tarea bastante difícil. Él ya tenía antecedentes de cómo habían andado los dos reyes antiguamente, antes de él. Ya tenía el testimonio de lo que había ocurrido con Saúl y de todas las dificultades de Saúl y cómo Dios lo había desechado porque Saúl no obedeció a la sabiduría. Había escuchado a la sabiduría ministrarle, pero no lo obedeció. Usted sabe que es bueno oír a la sabiduría, ¿verdad? Pero es mejor obedecerla. También tenía el testimonio de su papá, de David. Y el testimonio que tuvo con su papá no fue un testimonio santo. Sí, su papá fue un hombre que buscó al Señor, pero el caminar de David fue un caminar de muchos tropiezos, de mucho dolor. La familia que crió estuvo totalmente dividida. Hermanos peleando en contra de hermanos, hermanos matando a sus hermanos, hermanos abusando de sus hermanas. Cosas muy terribles que experimentó David y Salomón. Pues él estaba creciendo con esa generación y para él fue evidente lo que sucedió. De hecho, Salomón inmediatamente que toma el trono, empieza también a cometer muchas injusticias. Pero antes, cuando recién había sido ahora reconocido como rey, dice aquí en el capítulo 1 de la segunda carta a las Crónicas, en el verso 6 en adelante, dice: subió pues Salomón allá adelante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. No le dijo que le iba a dar todo lo que pidiera, sino le pidió que expusiera, ¿verdad?, su petición. De Dios son las determinaciones de lo que él ministra. Pero Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pues esas palabras no representan una garantía que nos va a dar lo que nosotros pedimos. Solamente Dios está planteando para que quede expuesto como pensamos. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Y lo menciona porque también sabe cómo había vivido su papá. Pero que a pesar de cómo su papá había vivido y todos los males que había hecho, también todas las cosas que hizo bien porque obedeció a Dios, están incluidas aquí. Dios tuvo misericordia, gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y creo que aquí Salomón tenía el criterio de que Dios lo había puesto a él. Al menos Salomón tenía ese criterio. Si usted lee la historia de cómo llegó Salomón al trono,
se va a dar cuenta que no era precisamente así. Pero él sí creía que Dios lo había puesto. Ahora, ¿había ocurrido que lo habían reconocido como rey? Sí. Pero vea todas las maniobras humanas para que esto ocurriera. Dios había escogido directamente a David, ¿verdad? Recuerda cuando mandó al profeta Samuel, creo que lo vimos también la semana pasada, cuando mandó a Samuel a la casa de Isaí para escoger a uno nuevo. Todavía estaba Saúl en el trono. Y Samuel le respondió al Señor: Señor, si se entera Saúl, me va a ir como en feria. Me va a matar, porque voy a ir a ungir a otro. Y Dios le dijo: mira, tómate un becerro, llévalo y di que vas a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Y de esa manera fue como llegó allá. Y usted recuerda también, espero lo recuerde, que cuando llegó a la casa de Isaí, le preguntó por sus hijos y los hizo pasar. Y el primero que pasó fue Eliab, un muchacho grande, alto, muy bien parecido, y cuando Samuel lo vio dijo: este es. Le impresionó. Recuerda también, Saúl era un hombre alto, rubio, muy bien parecido, y cuando vio a Eliab dijo: este es, por el modelo que ya traía, ¿no? Y Dios le dijo: no, ese no es. No te fijes en las cosas externas, Dios mira el corazón. Y así hizo pasar a todos los hijos que tenía ahí con él, ¿verdad? ¿Recuerda? Y Dios le estuvo diciendo: no, 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 no. Y ninguno de los que pagaban ahí dijeron. Y finalmente, como ya no tenía otros hijos ahí, se quedó callado Isaí. Y entonces Samuel le dijo: ¿ya no tienes más hijos? Ay, se me queda uno que anda ya cuidando las ovejas. A ese no lo convocó. ¿Recuerda? No lo convocó a que viniera. ¿Por qué? Porque era el más chiquillo. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Ni lo tenía en mente. Era el más pequeño, el más insignificante, y ni siquiera lo consideró su papá para que viniera, ¿verdad? Le dijo: pues llámalo. Y en cuanto llegó el Señor le dijo: este es. Recuerda que meditamos sobre eso. Dios lo escogió porque era mejor que los otros hermanos. Tenía un mejor corazón que los otros hermanos. Era más inteligente que los otros hermanos. A lo mejor porque era muy bueno con la onda. Era buena. ¿Usted cree que por eso lo escogió? Lo escogió por la misma razón que lo escogió a usted. ¿Recuerda? De lo vil y de lo menospreciado escogió a Dios para exaltar su nombre, para que el mérito no sea de los hombres, sino de Dios. Él lo escogió, por eso era conforme al corazón de Dios, porque Dios lo escogió. Dios te escogió a ti. ¿Y por qué? Porque a él en su corazón le plació escogerte a ti y escogerme a mí. No porque soy el mejor que nadie, ni porque eres el mejor que nadie. Muy bien. Y ahí estuvo la sabiduría ministrando. Y Salomón tenía antecedentes de todas estas cosas. Salomón dijo a Dios, verso 8: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y en la carta de los reyes dice: pues, y yo soy tierno todavía de edad, y no sé cómo hacerla. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces pidió sabiduría, porque al ver en la dimensión del tamaño del pueblo, él se sintió demasiado inhábil para hacerlo, ¿verdad? Como que no tenía la experiencia, no tenía la inteligencia, no tenía la ciencia para poder gobernar un pueblo así de grande. Y dijo: dame sabiduría
pero para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? O sea, estaba pensando ahora que su labor era de gobernar al pueblo, ¿verdad? Entonces pidió sabiduría para gobernar. Y Dios dijo, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, lo quieren pero mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y aconteció lo que Dios había predicho, ¿verdad? Que le había dicho a Moisés que iba a ocurrir cuando los hijos de Israel se escogieran rey. ¿Se acuerda? Cuando se escogieron, que la palabra que estaba escrita previamente, y cuando el pueblo pidió finalmente rey, ¿cómo se sintió Samuel? Porque a él le tocó ungir a Saúl, le tocó ungir a David. ¿Cómo cree que se sintió Samuel? Se entristeció, porque el pueblo demandó rey. Pero aquí vemos que se cumplió lo que dijo Dios allá en el capítulo, creo que es el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, o 17, por ahí. Estoy citando de memoria, ya ve que no la tengo tan buena, ni tan precisa, pero búsquelo. Dice: juntó Salomón, verso 14, carros y gente de a caballo. Tuvo 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata, un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Se dedicó a colectar mucho, a acumular mucho. Lo que Dios había dicho o predicho, o profetizado, como quiera usted llamarle, precisamente acerca de cuando el pueblo pidiera rey. Que sí, es el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. 17:14. Fíjese, la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, todavía no entraban, estaban por entrar. Y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey y sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Sí? ¿Lo está leyendo? Entonces, ¿por qué no le estoy echando mentiras? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Quién lo haría? El futuro rey que se pusiera. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra,
a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Básicamente, un rey con un corazón sin ambiciones, ¿verdad? Un hombre que no iba a amontonar para sí mismo todo eso. Pero lo que Salomón hizo fue precisamente eso. Pero Dios le dio sabiduría. ¿Okay? Esa fue su petición. Y Dios honró a Salomón, honró su palabra. Dios honra su palabra. Cuando los hombres honramos su palabra, entonces recibimos la honra que viene con esa palabra. Por eso dice que Dios honra a los que le honran. Pues es que si honramos su palabra, honra es sobre nosotros. Ya vio la lista de todas las cosas que no debería acumular para sí, ¿verdad? El rey. Bueno, hasta aquí vemos que carros, gente de caballo, plata, oro, cedro, iban y compraban caballos y lienzos finos a Egipto. ¿Se acuerdan que les dijo que no debe de volver para allá? Ok. Compraban en Egipto, en Siria. O sea, el principio de la palabra del Señor no lo estaba respetando para sí mismo, ¿verdad? No lo estaba respetando. Estaba haciendo todo lo que le placía hacer. Ahora, no he mencionado, ni hemos mencionado todavía, que le dijo no tendrá para sí muchas mujeres, ¿verdad? Él por eso nomás tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Pues ¿qué tantas son? No tengas muchas, dijo. Muy bien. Ahora vaya por favor conmigo al libro de Proverbios. Leímos una parte del libro de Proverbios la semana pasada también. ¿Están conmigo o están distraídos? Si se están acordando de lo que comieron hace rato, ahorita les va a empezar a dar sueño. Y si están pensando en las cosas que van a hacer después de aquí ahorita, entonces no están prestando atención. Si se están acordando de lo que hicieron ayer y les está dando, eso también les va a hacer que pierdan su atención. Dios quiere toda su atención, no yo. A mí no me importa que me escuchen a mí me importa que escuchen al Señor. En el capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. ¿Lo está haciendo aquí? Bueno, esto es un lugar de reunión. Está clamando la sabiduría por ti. Se está buscando atraer tu atención. No quiere que te distraigas con nada ni con nadie. Quiere que a ella le des su atención. No oigas al orador, oye a la sabiduría. ¿Me explico? No te estoy reclamando la atención a mi persona, porque yo no tengo palabras de sabiduría. Las palabras de sabiduría vienen de Dios. A nosotros se nos da el privilegio de abrir la boca y que salgan. A ti y a mí. Ponle atención a la sabiduría, porque ella clama. Clama en la calle. Clama en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Ella dice sus razones. ¿Cómo es que hace eso? El Espíritu de Dios mora, está en todo lugar, lo llena todo. Ahí está la sabiduría de Dios siempre ministrando. Y si tú no estás atento a Él, si tú no meditas en tu corazón, si tú no meditas, si no llevas a tu alma a meditar en Él, se te va. A donde quiera que tú vayas, ahí está la sabiduría. Anda en el aire, no, mora en el corazón de sus hijos. ¿Verdad? Él puso un corazón nuevo aquí. Ahí mora Él, ahí está la sabiduría. Y clama
Un clamor es porque busca llamar nuestra atención continuamente. Porque hay un enemigo de nuestra alma que está tratando de llamar la atención de nuestra alma también continuamente. Dice, ¿hasta cuándo? Dice la sabiduría. Oh simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los sensatos aborrerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Mire, no se requiere mucho para aborrecer algo. Es muy sencillo, simplemente ignóralo. No lo tomes en cuenta. Aborrecer es rechazar, el no prestarle atención. Si no, yo no aborrezco. Sí, cuando no estás prestando atención, eso es lo que estás haciendo. Estás menospreciando, estás despreciando, estás aborreciendo. Ay, es muy dura esa palabra. Bueno, necesitamos entonces una paráfrasis diferente, porque pues así está escrito, pues. No entendí bien, pero no sé si decir amén a eso, porque no oí bien. Pero espero que haya estado en el mensaje. Volveos a mi reprensión. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Vuélvete a mi reprensión, dice. ¿Por qué nos reprende? Pues para corregirnos. Para corregirnos, para ayudarnos. Porque el castigo purifica el corazón, ¿recuerda? El castigo purifica el corazón. Endereza el alma. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí estará el entendimiento de Dios. Él nos hace oír sus palabras, pero volvernos a la reprensión de Él es decirle, sí, Señor, te estoy oyendo, me estás diciendo y yo ando distraído, dejo que mi alma se vaya para otro rumbo. Y todo lo que toma es fijar nuestra atención ahí. Lo que leíamos ahorita ahí en la carta en Efesios es que reflexionemos en Él, ¿verdad? Que no lo hagamos inconscientemente, que pensemos en Él. Que nuestra alma esté enfocada en Él. Cuando tomemos el pan o tomemos el vino, o todo lo que hagamos. En ese caso, al compartir los elementos de esa cena, porque lo que está citando es lo que Jesús hizo antes, ¿no? Con los discípulos, aquellos allí en el aposento alto. Entonces Él está haciéndolo con la iglesia, ahí en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en todo el lugar. Está haciendo lo mismo, pero les está llamando a su conciencia para que al hacerlo, no lo hagan sin conciencia, lo hagan con plena conciencia de lo que representan. Se requiere nuestra atención, demanda de nuestra atención. Dice, verso 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Si Salomón pidió sabiduría, pero empezó a hacer las cosas que él quería, ¿le estaba dando lugar a la sabiduría? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oh, pero cuando venían los reyes de fuera y a oírlo, a escuchar a Salomón hablar, se quedaban asombrados, porque ¿qué emanaba de su boca? Sabiduría. Porque Dios prometió que él iba a estar ahí y él cumplió su parte. Salomón no estaba haciendo la parte que a él le correspondía, de obedecer a la sabiduría. Recuerda aquel caso donde vinieron estas dos mujeres debatiendo que el hijo que traían era de las dos. Y yo todavía no conozco un hijo de dos mamás, porque todos salimos por una sola salida, ¿verdad? Pero las dos decían que era de su hijo, porque una por la noche había ahogado el de ella. Vivían juntas y una ahogó a su bebé, y yo creo que inconscientemente, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta que lo había ahogado, fue y se lo cambió a la otra. Yo quiero uno vivo, dijo. Y por la mañana pues estaban discutiendo. La mamá sabía cuál era su bebé, ¿verdad?
van con Salomón y le dicen, no, pues es que el bebé es mío. No, el bebé es mío. ¿Y Salomón qué sabía de? ¿Qué sabía de quién era el bebé? Todavía no pueden hacer pruebas esas de ahora de ADN, ¿verdad? Como ahora para saber ¿cuándo las inventaron, Gilberto? No sabes. Que ahora ya le sacan sangre a uno, ¿verdad? Y ya saben si la paternidad es del papá o la mamá, si traen el ADN de uno o del otro. En esos días no había nada de eso. ¿Y qué sucedió? Se lo plantean así a Salomón, porque era el rey de la sabiduría. Y Salomón se queda ahí, ¿verdad? Pensando, y sí que tenía una situación difícil por resolver, pero todo el mundo sabía que él era el rey de la sabiduría. Y entonces le vino la idea de que el corazón de la madre nunca iba a querer la muerte de su bebé. Así que dijo, ok, como aquí no hay equilibrio, no, cada una dice que pues partan el bebé y en la mitad cada uno, ¿verdad? Todos hijos o todos centenados, mitad y mitad. Por eso le llaman muy salomónico a eso. La madre gritó, dijo, no, déselo pues a ella. Ahí pudo reconocer, ¿verdad?, quién era la verdadera madre. Ese tipo de manifestación no era común, porque no todo el mundo escuchaba o tenía a Dios como su fundamento. Entonces él recibió muchos elogios por la manifestación de la sabiduría, y su corazón se entenebreció. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. O sea, cuando esté la calamidad está encima del hombre, le está agobiando la adversidad y está clamando en desesperación, no puede oír a la sabiduría, porque solo en el reposo, solo cuando el alma está quieta, puede atender y escuchar para saber qué hacer. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Porque se acuerda también, ¿a quién le pregunta uno primero qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántas veces te he dicho, y me pregunté a mí mismo lo que tenía que hacer? Como si en mí estuviera como si mía fuera la sabiduría. Y pensé para conmigo mismo, y me pregunté a mí mismo, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Acumuló muchas cosas y le dio lugar a la ambición. El Señor había dicho, no debe de hacer eso. El que sea rey no debe de hacer eso. Pero empezó a acumular para resguardarse, según él. ¿Y qué sucedió? Lo echó a perder, esa prosperidad. ¿Por qué? Porque había necedad. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, la sabiduría ministrando al hombre. Y dice un poco más, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, porque es lo que nosotros podemos darle nuestra voz para que se exprese. No nuestros criterios, no nuestras ideas, sino solo la voz. Lo que sale de ti es solo ruido. ¿Sabes que cuando no salen palabras literalmente de tu boca? No sale, lo que salen son ruidos. Solo son ruidos que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya estamos educados. Esos ruidos conforman lo que llamamos vocales y consonantes. Pero realmente lo único que sale de dentro es aire y ruido. Usa las cuerdas vocales, ¿verdad? Y una cosa aquí que le llaman la campanita. No, ¿verdad? Pero sale y le da forma. Pero las palabras toman forma en la mente nuestra, porque no salen ruidos. Cuando no es la sabiduría la que está inspirando nuestra voz, son solo ruidos los que hacemos. Bla, 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 bla. Si como a plata la buscares y la escudriñares como al tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Estoy leyendo el verso 7. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es la sabiduría? Escudo. Es conocimiento, temor del Señor. Todo esto es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Voy a dar un salto hasta el capítulo 8. Dice, entre signos de interrogación, dice, ¿no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? Él lo está planteando en una forma de pregunta, ¿verdad? ¿No clama? ¿No está todavía el Señor un clamor de parte de Dios para con nosotros? ¿A quién cree que clama? A nosotros, para que le demos lugar. En todo lugar. No creo que nada más aquí, no está supeditada a estas cuatro paredes. En todo lugar. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Al que no entiende, todo le es torcido, todo le parece mal. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué dice la sabiduría? Soy prioritaria para ti. Sin mí, todo lo que tengas te va a entontecer. Te va a entenebrecer el entendimiento. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas.
y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Ese es el respeto reverente a su palabra. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esa es una promesa del Señor para nosotros si le damos lugar a Él, si prestamos oído a Él, si le damos prioridad a Él. Ahora voy a dar otro salto. Vaya hasta conmigo al libro de Eclesiastés, al capítulo 1. Toda esta reflexión está hablando el Señor, la sabiduría, a través de la boca del proverbista. Pero vimos que ese proverbista que nosotros conocemos es aquel que pidió sabiduría para gobernar. Y la sabiduría no traicionó su palabra, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se manifestó. Porque era mejor que su papá. Porque era mejor que su abuelo. Porque tenía un corazón perfecto. ¿O era perverso y engañoso? También el de Salomón, pues por su fruto lo conoces, ¿no? Era engañoso. Le engañaba su propio corazón. No hizo nada de lo que la sabiduría dijo que él debería de obedecer. Pero la sabiduría no dejó de manifestarse. Y no lo ha dejado de hacer aún. A pesar de que los hijos no le dan el lugar. No ha dejado de manifestarse. Pero no es sabio aquel en el cual está la sabiduría. No es sabio aquel que recibió sabiduría. Es sabio aquel que la obedece. Al que el Señor dice que es sabio. Solo al que la obedece. Palabras del predicador. Aquí no me mire a mí. Hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Ya lo identificó? Está hablando Salomón, ¿verdad? El hombre que pidió sabiduría, ¿para qué? Para gobernar. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿A dónde llegó? ¿A qué conclusión llegó? En su apreciación personal, ¿a dónde llegó? A considerar que todo lo que él miraba, todo lo que él experimentaba no era otra cosa más que vanidad. Oiga, qué triste andar así y no ver la santidad, no ver la pureza, no ver la integridad, no ver la misericordia ni la gracia. Solo vanidad ver. ¿Qué sería de usted si eso es lo único que puede ver? Va más allá y dice, ¿qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
Esto dice que él había trabajado bastante, acumulando, adquiriendo, negociando. Sí, porque tenía recursos para hacerlo, ¿verdad? Disfrutando de todo lo que le llegaba, pero dice, ¿qué provecho tiene de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Claro, está hablando solamente de lo que ocurre aquí en la tierra. Porque, ¿dónde estaba el alma de él? Solo aquí en la tierra. Nosotros tenemos una conexión con el cielo. Esa conexión es por el Espíritu que hoy recibimos y el reino de los cielos que mora en nosotros. Pero ¿dónde mora tu alma? ¿Dónde mora tu alma? Examínate, deja que el Señor te examine. Cada uno examínese a sí mismo, ¿no es lo que decía el apóstol ahí cuando tomábamos los elementos? Cada uno examínese. Si está en la fe, si lo que está haciendo lo está haciendo por la motivación correcta. Debajo del sol, solo lo que ocurre aquí. Dice, todo es vanidad. Si volteas alrededor del mundo y empiezas a ver qué sistema va a ayudarnos, ves, por todos lados hay destrucción, por todos lados hay hambruna, por todos lados hay dolor, tragedia, por todos lados. Entonces podríamos concluir como el predicador ¿no? Todo es vanidad. Óigame. Si solo tenemos nuestros ojos aquí en la tierra, sí. Si nuestra alma está conectada con las cosas aquí en la tierra, pues ya no hay esperanza. Pero nuestra esperanza está en el cielo, está en el reino, y ese reino habita dentro de nosotros. No andamos por vista, andamos por fe. Generación va, generación viene. Ya, unos vienen y otros van, ¿verdad? No iba a decir lo de Tombulián, para los que se acuerdan de ese anuncio. Tú sí te acuerdas, ¿verdad? Pero sí es cierto, generación viene, generación va. No entendieron de lo que estamos. Es que no son de esa generación, ¿verdad? Mas la tierra permanece, siempre permanece. O sea que hasta ahí ha visto que la tierra todavía está, pero que se han muerto muchos. Ya se murió su abuelo, ya se murió su papá, ya se murió su tatarabuelo, ya se murió todos. Y vienen otros, están naciendo otros. ¿Usted cree que le nacieron hijos con tantas mujeres que tuvo? Es que él sabía que venían unos y venían otros, y se iban unos y se iban otros. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Qué manera tan poética de ponerlo, ¿verdad? Eso es inspiración. Lo está poniendo de una manera muy poética. Pero la verdad es que no está más que considerando el ciclo, ¿verdad?, del sistema solar. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo. O sea que ha identificado qué cosa. Que como la tierra está girando, sí, hay corrientes de aire, ¿verdad?, que vienen. Y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. No sé, yo no sé si usted lo está percibiendo, pero siento como que hay un tedio en lo que está diciendo. Hay un aburrimiento. Todo usted lo mismo, pues. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Uy, qué flojera. Nunca se sacia el ojo de ver. No, pues, donde quiera está poniéndolo. Ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ya a esa conclusión ha llegado. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol.
¿Hay algo que se puede decir, he aquí que esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dígame, ¿está hablando motivado por la fe? ¿Hay esperanza en su corazón? ¿Dónde está la sabiduría aquí? ¿Está hablando la sabiduría o está hablando la falta de esperanza, de fe? ¿Está hablando el hombre? Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Creo que está escribiendo sus memorias, ¿verdad? Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Pero ¿la sabiduría para qué es? ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué es su manifestación? Para entender a Dios. Porque al escucharlo, Él nos hace entender, nos enseña cordura, nos enseña inteligencia. Sin la sabiduría, ¿crees que vamos a entender a Dios y sus razonamientos? No, ¿verdad? El miércoles condujimos un experimento aquí. ¿Lo conducimos otra vez, Gilberto? Vamos a hacer un experimento. ¿Sí? Y los que estaban el miércoles, no digan nada. Ve al capítulo 7 de ese libro de Eclesiastés. Voy a hacer una pregunta y quiero que la reflexiones. ¿Ok? No te me duermas. Como dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gózate en el día del bien. ¿Ya está ahí el capítulo 7? Ok, dice, versículo 13 en adelante, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Dice así tu Biblia? Ok. Y recuerda quién está diciendo estas cosas, ¿eh? ¿Un hombre muy obediente a la sabiduría? ¿O un hombre que solamente pidió sabiduría para aplicársela a los demás? ¿Están conmigo? ¿O ya se fueron por otro rumbo? Dice, en el día del bien, ¿qué hace? Goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué? Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Tanto lo uno como lo otro. ¿A qué se refiere? ¿Ya están leyendo? Los que ya estuvieron expuestos a eso, por favor no digan nada. Pero los que no han estado expuestos a eso, la pregunta es válida para ustedes. ¿A qué se refiere? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Ándele. No, bueno, entonces ¿para qué lo dice? Es una pregunta, es válida. ¿Qué fue lo que el Señor, a qué se refiere? El Señor, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿A qué se refiere? Es una pregunta, congregación. ¿Están aquí? Wake up. ¿A qué se refiere? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Recuerde, ¿quién está citando esto? El predicador, que pidió sabiduría, pero que nunca la obedeció. La sabiduría se manifestó, pero él no la obedeció, por eso terminó como terminó. Y está diciendo que consideres cómo es la obra de Dios, porque nadie va a poder enderezar lo que él torció. Dice que Dios hace las cosas torcidas, ¿verdad?
Seguramente no le estaban saliendo muy bien las cosas a él, ¿verdad? ¿O sí? No. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. ¿Será un buen consejo que en el día del bien gocemos del bien? ¿Será un buen consejo? ¿Sí? ¿Hay consenso? ¿Sí? Bueno. Y en el día de la adversidad hay que considerar. ¿No? ¿Es un buen consejo eso? ¿No? ¿Qué es considerar? Es reflexiona, ¿no? Considera. Porque si las cosas no están bien, consideras, si estás caminando obedeciendo a la sabiduría, ¿no? Considerar es, bueno, vamos a ver, tomar en cuenta qué es lo que estoy haciendo bien, qué no. ¿Verdad, Señor? Enséñame. Entonces, es un buen consejo, ¿no? Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿A qué se refiere? Alguien dijo el bien y el mal, pero le dijeron, no, no es cierto. Ok, pues. Es que no oí quién, nomás oí. No estoy acusando a nadie, dijo la. Ok. No vas a decir lo que piensas, ¿verdad? No, es que no habla del mal. Dice, en el día del bien gozo del bien y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Está hablando de bien y en la adversidad, ¿verdad? En el día del bien gozo del bien y en el día de la adversidad considera. No veo que diga que el mal ahí. ¿Hay cosas que te son adversas? Ok. Y le llamas que está mal. Porque si te son adversas, están mal. Porque yo estoy bien y ellos están mal. ¿No? Yo siempre estoy bien. ¿No? Pues qué mal andan. Miren, Dios no creó la adversidad para ti. En el día de la adversidad, considera. Tienes un adversario, es el diablo. Velad, estad atentos, vigilantes. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes ese adversario. ¿Qué crees que te va a arrojar el adversario? Bendiciones, bendiciones. Nada. Todo lo que el adversario traiga en contra de ti te va a ser adverso. ¿Verdad? Pero cuando Dios te resiste a ti, no es para producirte adversidad, ni es tu adversario, es para corregirte. Porque Él no se va a dejar manipular por nadie. ¿Ok? Pero el que trae adversidad es tu enemigo. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere? En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Pues está hablando del día y está hablando del bien. Porque este es el día que hizo el Señor, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ahora, ¿se refiere a las 24 horas o se refiere a la luz que nos está dando? Al entendimiento que nos está trayendo. Es luz para nosotros, es día. Somos hijos de día, no de noche. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. ¿Ok? Y también hizo el bien. Por eso el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y puedo vivir seguro en la casa del Señor. Entonces Él hace el bien y hace el día. A eso se está refiriendo. Al día y al bien para ti. Y si te encuentras que Dios te está resistiendo, ¿sabes qué? Humíllate delante de Él. Él no es tu adversario. El día de la adversidad, considera por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Torna tu atención a Dios y dile, Señor, que reconoces y apartaste tu alma de Él, si dirigiste tu pensamiento a otro lugar,
Porque las cosas que te son adversas porque el adversario tuyo está buscando robarte, hurtarte, destruirte. Pero cuando Dios te resiste es para quebrantarte, para que lo busques a Él, para purificarte, porque Dios al que ama lo corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. No te va a dejar sin castigo el Señor, porque te ama, porque me ama. Pero el castigo de Dios purifica el corazón, purifica el alma. No nos encontremos resistiendo a Dios. No pienses ni le creas al diablo que Dios es tu adversario. No, el diablo te dice, ya ves cómo Dios te crea la adversidad. Si tú pensaste que Dios hacía la adversidad es porque le creíste a ese maligno. Señal de que no te ha amanecido. Todavía no has entendido. Porque no estás escuchando solo el consejo de Dios, también le estás dando lugar a otro consejo. Solo escucha el consejo de Dios. Pon toda tu atención ahí. Voy a regresar al capítulo 1. No sé cómo te sientas respecto al experimento. Si fracasaste o al menos digo, bueno, pues ya entendí. Voy a leer otra vez el verso 13, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Fíjense nomás. ¿Cuál es el penoso trabajo que Dios nos dio? Estoy en el capítulo 1. Voy a leerlo otra vez. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. La sabiduría es para entender a Dios. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Oiga, ¿cómo le está cayendo la sabiduría? ¿Cómo le está apeteciendo la sabiduría a él? Le está cayendo en pacho, ¿verdad? Para que se ocupen en él. O sea, Dios te dio o puso en ti sabiduría, ¿para qué? Pues para que te ocupes de estar analizando todo lo que está ocurriendo aquí. Nomás estés viendo todo lo que está sucediendo mal. Y es fatigoso. Para que te estés fijando lo que hace tu vecino, lo que hace aquel, lo que hace el otro. Para que estés analizando lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en África, lo que está pasando. No, para que todo lo analices aquí. Ese es el penoso trabajo que Dios te dio. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué le sucedió? Nunca obedeció a la sabiduría. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Pues sí, mantén tus ojos en lo que hacen los hombres y no hay nada bueno que comentar. No hay nada bueno que puedas decir, wow. Porque el hombre todo lo hace torcido. Pero el hombre dice que Dios hizo el camino torcido para que yo me perdiera. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse. Se siente satisfecho, se siente pleno. Reflexión, ¿usted cree que se siente así este hombre? ¿Va a seguir sus consejos usted? Escucha al Señor. Este hombre está manifestando lo que sucede con alguien al que no le está dando atención ni disposición a la sabiduría, no le está dando lugar para él. Todo le parece mal, porque todo está mal en el mundo. Pero el que tiene sus ojos puestos en Dios, ve la gloria de Dios y lo que está haciendo el Señor, y es edificado. Si no, nada más ve los errores y mira los defectos. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido. Uy, miren todo lo que tengo, todo lo que he adquirido. He crecido en sabiduría. Oh, ya soy más sabiondo ahora. Pero estoy bien fatigado. Sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Nadie me llega ni a los talones. Yo soy el mero mero de la sabiduría. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Pero mire sus expresiones. Mire sus expresiones. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. Como si se pudieran compaginar. Y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿A qué conclusión llegó ese proverbista que pidió sabiduría para gobernar? ¿Qué tipo de esperanza podía transmitir? ¿Qué sabiduría le fue suficiente? Cuando toda la sabiduría estaba ahí, pero no la escuchaba. Porque no tenía disposición para obedecerla. Mira, una cosa es que Dios te haya llenado con su Espíritu Santo. Una cosa es que te haya dado un nuevo corazón y una nueva motivación. Que haya puesto en ti su Espíritu. Que seas una nueva criatura. Si no le das el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y todo el lugar solo a Él. No importa qué hagas, cuánto acumules, cuánto hagas. No será nunca suficiente. Te vas a encontrar fatigado y cansado, frustrado y sin esperanza. Porque nadie puede llenar eso. Solo Él. Nadie puede llenar el alma del hombre. Solo Dios la puede llenar. Ninguna cosa que en este mundo te pueda ofrecer puede llenar las expectativas de tu alma como solo Él, porque tu alma fue diseñada, fue creada por Él para vivir en comunión con tu Creador. Para eso fuimos creados, para la gloria y para la honra de Él, no para nosotros mismos, para buscar y alcanzar nuestras aspiraciones o las aspiraciones que otro nos vende que dice que debemos de tener. Porque todo lo que se nos dio fue una capacidad para elegir. Porque te dio razonamiento Dios, para que tú elijas. Pero no solamente te dio capacidad para elegir, sino que te dio la sabiduría para que la escucharas y pudieras elegir bien. No te dejó a la deriva para que tú eligieras lo que a ti te placiera. Te creó para vivir en comunión contigo. Te hizo para Él, porque somos por Él, de Él y para Él. Le pertenecemos. Somos propiedad de Dios. No nos compartamos con nada ni con nadie más. Solo con Él. Escucha la sabiduría. Está en tu corazón. No se ha ido. Está clamando a ti para hacer volver a tu alma al redil con Él y que se consagre a Él. Y me recordó el Señor esto hace un rato. Me lo recordó porque yo tengo una memoria. No voy a decirles cómo la tengo. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta. Pero en el libro de Oseas, capítulo 2, fíjense la dulzura, la gracia, la ternura del Señor para con nosotros. Esta es una obra que Él ha hecho, pero que continúa siendo todavía. Sí. Verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Me llamarás mi marido, y nunca más me llamarás mi Señor. A ese nivel de intimidad te habló, te llama.
que ya no le llame Señor, sino mi marido. ¿Usted cree que eso no habla de una intimidad tan profunda donde Él nos abre totalmente su corazón y nos revela sus pensamientos? Ahí está la sabiduría, para que te relaciones con Él de esta manera. Y ya no lo llames mi Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamaré amigos, dijo Jesús, porque los he atraído hacia mí. Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí nos habla hoy. Deja que la vida que fluye del corazón ministre a tu alma de continuo. No te encuentres buscando aplicar tú la sabiduría. Mejor escúchala, porque bueno es oírla, pero mejor es obedecerla. Amén. Señor, gracias te damos